Continuamos el programa con Carlos Díaz, él es filólogo, tiene unas secciones muy lindas en nuestro programa, la gente nos ha felicitado mucho por ella y también lo llaman a él, luego vamos a poner el teléfono por si quieren hablarle. Él estuvo la vez anterior aquí hablando sobre las partes más importantes que debe tener un libro, porque hay personas que quieren escribir un libro y tienen miedo. Dicen, no, yo no sé qué debo poner en un libro, cómo empiezo, cómo termino, qué partes debe tener un libro. Bueno, usted puede escribir el libro, eso que siempre quiso hacer. Vamos a escuchar a Carlos Díaz, que continúa hoy con partes importantes que debe contener un libro. Definitivamente las personas que quieren publicar un libro, ya como tal, que lo quieren llevar a una editorial, tienen que saber a la perfección cuáles son las partes que lo componen. Y esto es básico porque pareciera que tal vez muchas personas creen que sí saben cuáles son las partes, pareciera como muy obvio que realmente se tiene conocimiento de esto, y más bien los principiantes en lo que es el mundo de la escritura desconocen muchísimo sobre el tema, además de que se corre el riesgo de que la editorial devuelva el libro precisamente por no estar completo. Por eso, como dijo doña Inés, hemos destinado 2 programas precisamente para hablar de este tema. En el programa anterior hablamos sobre la parte externa del libro. Voy a hacer un breve repaso por aquello que algunas personas no vieron el programa, entonces para recordar. El libro, importante, la contraportada, la portada. Recuerden que muchas veces en las librerías el libro está emplasticado, entonces lo que sería como la cara del libro sería la portada y la contraportada. La portada no tiene que estar muy saturada. Lo que tiene que tener es básicamente el título, bueno, el nombre aquí lo pusieron primero, del escritor o el seudónimo, después el título del libro y también muy importante el nombre de la editorial o de la imprenta. Ya cada quien sabrá si lo lleva la editorial o lo lleva en imprenta. Y también la contraportada. En la contraportada generalmente muchos autores lo que hacen es poner la fotografía. Otros prefieren poner la fotografía a lo interno, pero sí es importante que exista un extracto de qué es lo que trata el libro. Esto prácticamente es como una sinopsis, para que la persona cuando lo vaya a comprar tenga la idea de qué es a lo que trata a lo interno. Eso sería como la parte externa. Después, en la parte interna, es importante que ustedes coloquen el índice. Recuerden que el índice lo que sirve es como una guía para que las personas busquen la información de manera más directa, que no tengan que estar buscando dentro del contenido, sino que inmediatamente, por ejemplo, si quieren leer un cuento específico o un poema específico o un ensayo, entonces lo buscan y aquí aparecen los números que al final lo que hacen es guiar al lector. También, que no es obligado, pero en muchos libros también aparece, son los agradecimientos. Aquí esto es muy subjetivo, por supuesto, esto depende mucho de la persona, depende mucho del escritor. Aquí los agradecimientos prácticamente es dar agradecimiento a aquellas personas que aportaron en el libro, no sé, tal vez la persona que hizo el diseño, la persona que patrocinó el libro, entonces es como más personal, como les digo, es como más subjetivo. Ustedes les dan el agradecimiento por X razón y perfectamente se puede colocar en las primeras páginas. Otra parte que también es muy subjetiva, pero sí aparece muchísimo en los libros y también se da mucho en las tesis doctorales de maestría, es la parte de la dedicatoria. Por ejemplo, este es de mi libro, entonces yo se lo dediqué a mi mamá, entonces aparece aquí también la fotografía, no necesariamente tiene que aparecer una fotografía, pero entonces es esa persona especial o esas personas especiales a quienes ustedes quieren regalarle el libro, que ustedes se lo dedican. No necesariamente tuvo que haber tenido alguna influencia directa con el libro, pero tal vez es una persona que representa muchísimo para ustedes. Generalmente se le dedica a ¿quién? Bueno, a la mamá, al papá, a la esposa, al esposo, a los hijos o a algún ser que sea muy representativo, muy especial para ustedes. Vendría la parte también, que esto es importante, de la presentación. Generalmente en la presentación lo que se hace es poner algunos datos directamente del autor o el autor pone como una justificación de por qué escribió ese libro. Entonces esto ayuda muchísimo también a las personas cuando lo compren a darse como una idea de cuál es el contenido en sí. Generalmente esto lo hace el escritor. Y como les digo, prácticamente es como para dar unas razones, unas justificaciones de por qué decidió escribir ese libro. O también lo que se hace muchas veces en las presentaciones es que se le dice a una tercera persona que haga la biografía del autor. Entonces eso también como que orienta muchísimo a los lectores. Y una que sí es básica, que es fundamental, es el prólogo. El prólogo sí se le tiene que decir a una tercera persona. Y especialmente, ojalá que sea experto en el tema que uno esté desarrollando. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un libro de poesía, generalmente lo que se hace es buscar entonces a un poeta o una poetisa para que haga el prólogo del libro. El prólogo lo que consiste es dar unas palabras
positivamente, lógicamente, sobre el libro o sobre el autor. Entonces, para que las personas tengan una idea más clara de qué es lo que trata el libro. Pero ya no es el escritor el que lo hace, sino que uno se lo da a otra persona. Un poco como asegurar la calidad del texto. Y también lo ideal sería, además de que sea un experto, que también sea una persona reconocida. Eso ayuda porque avala muchísimo al contenido del libro. Y ya después de todas estas partes, entonces ya vendría lo que sería la parte literaria, la parte del contenido, que ustedes perfectamente pueden dividir el libro en partes. Bueno, aquí está primera parte, segunda, tercera, cuarta, las que ustedes quieran colocar, y eso ya sería en sí toda la parte literaria, todo el cuerpo de ensayos, el cuerpo de poemas, el cuerpo de cuentos, y con eso ya tendrían todas las partes listas, perfectas para publicar. Lógicamente el prólogo, como les mencionaba ahora, que es lo que se dice o que se le dice a una persona que lo escriba, primero tiene que estar todo el libro listo, y para que ustedes se lo den a esa persona, para que esa persona lo lea y dé su punto de vista sobre el libro. Esto sería como básicamente las partes. Ya ustedes lo enviarían, como les dije la vez pasada, a una imprenta que es más barato, o si no lo envían a una editorial. Sí es importante que se animen. Agradezco muchísimo las llamadas porque hay personas que están interesadas en publicar su libro, y eso es muy positivo además para la literatura costarricense, porque entre más personas quieran escribir, entre más personas quieran publicar, eso lógicamente fomenta la cultura nacional. Así que fue un gusto, por supuesto, ayudarles en esto. Si tienen alguna duda me pueden llamar al teléfono que ha aparecido en pantalla, y aprovechando esta sección, como en otras veces que les he dado como algunas sugerencias o explicaciones de algunas preguntas que me han hecho los televidentes, se me preguntó un día de estos si era correcto decir la carie, que sería en singular, la carie por la deformación de los dientes a la cual nosotros nos referimos, porque nosotros escuchamos la palabra o el término caries. Entonces me preguntó si lo correcto en singular era la carie y en plural las caries. El asunto es que carie en español no existe en singular, solamente existe en plural, que sería caries, pero esa S no es la marca de singular o plural. Lo que distingue el singular y el plural es el artículo. Entonces lo que tendríamos que decir es la caries o las caries. Entonces la caries es muy molesta, que sería singular, o las caries son muy molestas. Entonces recordemos que si se utiliza carie en singular está incorrecto. Lo correcto sería caries utilizándolo con el artículo respectivo. Fue un gran placer, por supuesto, haber compartido nuevamente con ustedes. Nos vemos en otro programa. Que tengan una excelente tarde, y continuamos con la Guinness Record, doña Inés Sánchez. Bueno, en Teleclub todos los días aprendemos varias cosas nuevas. Muchas gracias, Carlos Díaz, filólogo. Ahí tiene el teléfono de él si quiere comunicarse con él, 8326-2865. Él también es profesor universitario y además es poeta.